Este miércoles le presentamos la primera parte de nuestra investigación especial donde dejamos al descubierto la difícil situación que enfrenta el Cuerpo de Bomberos. Pues hoy conocerá el expediente de José Julián Hernández, el teniente que habría sido víctima precisamente de la precariedad en esta institución. Adelante. ...14 de abril del 2010. Un trágico incidente consumió una fábrica de insumos agrícolas en el Boulevard del Ejército. El héroe, José Julián Hernández, un veterano bombero con 24 años de experiencia, quien falleció en el cumplimiento del deber. En el momento que se da la explosión, el teniente que está en avanzada, al parecer es alcanzado por las llamas. Recordar este tema estremece a todo el Cuerpo de Bomberos, no solo por el cariño al teniente Julián, sino también por cómo sucedieron los hechos. Al caso lo rodean muchas dudas, desde la que pudo ser mala suerte, hasta la sospecha que cuando el teniente trató de defenderse del fuego con las mangueras, estas no dispararon agua. Me di cuenta que fue un pase general de la unidad de emergencia en la que andábamos, había fallado. Uno, a la larga, no espera de que en las unidades de emergencia que uno ande, en el momento menos indicado vayan a fallar, ¿verdad? O sea que la motobomba sí falló. Sí, con el pistero esperando que saliera agua y nada. Buscamos al director de Medicina Legal, quien nos brindó detalles de la autopsia realizada al teniente Julián. El fuego entró dentro de él y cocinó los pulmones y la tráquea y evidentemente ya no pudo respirar, él se murió. Y eso tuvo que haber sido antes de la muerte, porque si hubiera sido después de la muerte ya no hubiera respirado y no hubiera entrado el fuego. La pregunta es, ¿cómo un bombero con su trayectoria perdió el control en el siniestro? Tocar el tema es casi prohibido para sus compañeros. Pero en la institución entonces está prohibido hablar de esos temas. La institución tal vez sí no, sino que es el director el que ha prohibido el personal. ¿Tienen miedo de los bomberos de hablar de ese tema? Sí, claro, sí, yo igual, porque como le digo, ya uno con el tiempo encima y perder el trabajo por hacer saber lo que en verdad está pasando en la institución, ¿verdad? Pues todos tenemos miedo. Desempolvar estas lamentables historias y hablar sin tapujos de la crítica situación de bomberos le ha costado la suspensión a Eric Portillo, voluntario de la institución desde hace más de 5 años. Recibí una llamada de parte del jefe de la estación de donde yo sirvo, que había recibido órdenes directas de la dirección del Cuerpo de Bomberos para decirle que no se me permitiera a mí el ingreso a mi turno normal como yo lo hago. Soy un bombero voluntario certificado y tengo toda la certificación como para ir y trabajar como un bombero de planta. Una profesión admirable que no cuenta con el apoyo merecido. Una realidad que se vive al interior de bomberos desde hace varios años y la cual necesita con urgencia la unificación de todos los sectores de la sociedad para buscar una pronta solución antes que se pierdan vidas por la precaria situación del Cuerpo de Bomberos. Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Bien, y para profundizar en este tema a todas luces delicado, nos acompaña el Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, a quien le damos la bienvenida a Noticiero Hechos Estelar. Buenas noches, señor Procurador. Buenas noches, Osvaldo. Un gusto de estar aquí con ustedes compartiendo esta interesante investigación sobre este tema y estoy a la orden. Gracias y un saludo para todos y todas. Gracias, Procurador. En primer lugar, ¿cuál es la valoración como Procuraduría de Derechos Humanos ante esta problemática que tiene el Cuerpo de Bomberos? La verdad que ha sido una situación bastante delicada, grave, porque, es decir, esto de alguna manera estaría violentando el derecho a la seguridad que tienen todos salvadoreños y salvadoreñas, por omisión en el deber de actuar. Si no se tiene el equipo necesario, si no se tiene la herramienta necesaria ante un siniestro, obviamente que eso lo que va a llevar es al riesgo que va a tener la población salvadoreña, que implicaría, por supuesto, una violación al derecho a su vida, el derecho a su integridad y el derecho, por supuesto, también a su patrimonio,
porque si no se cuenta con una reacción inmediata por falta de equipo, estaríamos en una situación bastante grave que creo que sí debe ponérsele atención. Muy bien, y ahora hablando específicamente del caso de este expediente del teniente fallecido, ¿hubo por la situación de que no tenía un equipo apropiado o en buen funcionamiento, se podría considerar que también ahí hubo alguna violación a sus derechos? Bueno, yo he revisado la ley del Cuerpo de Bomberos y creo que en principio lo que he podido observar es que no hay un procedimiento claro en la ley que regule una medida disciplinaria. Hay un reglamento disciplinario, pero lamentablemente aquí hay varias cosas que también son coherentes con todas estas irregularidades. Y es que la ley del Cuerpo de Bomberos hace referencia a, por ejemplo, al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, cosa que ya no existe. Sabemos que hoy ya no existe ese ministerio de gobernación y todavía la ley lo regula así. Entendido de que la forma en cómo se dice que ha sido suspendido el señor Eric Antonio Portillo Martínez, no se le ha respetado el debido proceso. ¿Cómo no? Usted me estaba hablando del que fue cesado, me estaba comentando, señor procurador. Exactamente, sí. Y en el que falleció, señor procurador, ¿podríamos considerar que hubo también violación a sus derechos? Bueno, obviamente que la persona fallecida también habría que ver las circunstancias en que falleció, porque si falleció como consecuencia también de que no se tenía el equipo necesario por los riesgos, obviamente que sí, podríamos caer en una violación al derecho a la vida también. ¿Por qué? Porque se omitió prever no contar con el equipo necesario, con la herramienta necesaria ante un siniestro de esta naturaleza. Aquí estaríamos sí también frente a una violación grave, porque se estaría poniendo en riesgo en esta oportunidad la persona que falleció, pero lo mismo pudiera suceder con cualquier otro bombero que tiene que arriesgar su vida y que se pone en peligro por falta de equipo. Por eso creo que sí puede haber violación a su derecho a la vida y pues supuesto que lleva implícito otro conjunto de derechos que se pueden ver vulnerados. Y como mencionan también algunos personeros ahí del Cuerpo de Bomberos, no se puede hablar al respecto, como que hubo ocultamiento también de este expediente. Señor Procurador, ¿podría la Procuraduría establecer o echar a andar alguna investigación a este respecto, hablando de estos dos casos? Bueno, particularmente en el caso de la persona que ha sido despedida, sí tenemos nosotros ya un expediente abierto. De hecho, pues yo lo recibí al señor cuando fue a presentar la denuncia y a partir de ahí, pues sí estamos nosotros investigando esta situación. Quiero expresarle de que yo ya tuve una comunicación telefónica con el señor director de bomberos y hemos quedado también de reunirnos la próxima semana para que se pueda restituirle este derecho a esta persona que es un bombero voluntario, que lo reconoce la misma ley del Cuerpo de Bomberos. El bombero voluntario no tiene un salario, no tiene una prestación social, pero sí tiene un reconocimiento legal en la ley. ¿Cómo no? Y por lo tanto sí se le tienen que garantizar sus derechos. Correcto. Señor Procurador, antes de continuar quisiéramos compartir con usted también otra información, otra serie de comentarios que tenemos, porque quienes también se han pronunciado en torno al tema son los diputados. Aquí está la información. La pregunta fue, ¿por qué un proyecto de ley tan importante no forma parte de la agenda legislativa? La mayoría de diputados la desconocen y prefieren no hablar del tema. Allí sí soy sincera, corazón. No conozco la ley, no podría opinar respecto a qué le falta porque tendría yo que conocer la ley. Otros, como el diputado Rodolfo Parker, consideran necesario que se retomen estos temas sin caer en el populismo. Sí, más bien haríamos una invitación a que se le ponga el ojo. Agradecemos la preocupación de los medios de comunicación, que se ponga el ojo en que se debiera de buscar reconstituir el patronato cívico de apoyo al Cuerpo de Bomberos. Mario Ponce va más allá, señalando al Ministerio de Gobernación como responsable de la crítica situación del Cuerpo de Bomberos. Nosotros le damos un presupuesto al Ministerio de Gobernación, no al Cuerpo de Bomberos. Entonces, si el Ministerio de Gobernación lo está viendo con esa displicencia, con ese poco interés, yo creo que el responsable en este caso en particular es el Ministerio de Gobernación. Pero la iniciativa a la reforma de ley ya casi está estructurada, según el ministro de Gobernación, lo que significaría, entre otras cosas, la modificación al artículo 11, que manda a las aseguradoras a pagar el 2% sobre la prima del monto del inmueble asegurado,
se buscará aumentarlo al 4%. Generación de ingresos propios, que es lo que ha tomado Costa Rica como referencia, con y dos, tasas de seguros. A través de las tasas de seguro, las primas de seguro, porque allá eso ha permitido que Bomberos tiene mucha fortaleza, hace fiscalización en las instalaciones y así se evita incendios. Y así, pero según el titular, la solución a la crisis que enfrenta Bomberos se encontrará si todos los sectores se unen y participan activamente con una de las instituciones más importantes del país. Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Bien, señor procurador, como usted pudo observar y escuchar, pues ya se ha despertado esa inquietud, esa preocupación también en el primer órgano de Estado. Como Procuraduría y representante obviamente pues de la población, de los salvadoreños, ¿también podría influir de alguna manera en que esto pues se le dé agilidad y obviamente se trate de mejorar más rápido esta situación? Sí, efectivamente, claro, yo tengo pues la facultad de poder proponer también proyectos de ley y reformas también de ley que vayan orientadas a garantizar derechos. En este sentido estamos hablando de un instrumento jurídico que serviría para garantizar el derecho a la seguridad personal y a la seguridad del país, porque obviamente si no se cuenta con un cuerpo de bomberos capacitado, técnicamente capacitado, con los recursos suficientes, no solamente está en juego y en riesgo una ciudad, no está en juego solamente una población, está en juego prácticamente el país, porque el Cuerpo de Bomberos tiene que cubrir todo el territorio nacional. Lo que sí me causa un poco de extrañeza es que no se conozca ese proyecto que ha sido presentado. Yo creo que sí se necesita una nueva ley. Tenemos una ley que es de 1995 que ya requiere un estudio porque lamentablemente no regula todo quizás los procedimientos que deben de tomarse en cuenta, especialmente en diferentes casos, como por ejemplo el caso de los bomberos voluntarios, en donde hay una buena cantidad de bomberos voluntarios que colaboran y que no se tiene un procedimiento, también ni siquiera se les consignan sus derechos dentro de esta ley actual. Por eso creo que sí es necesario urgente que esta ley entre a discusión. De mi parte, yo con todo gusto podría dar los aportes correspondientes a la Asamblea Legislativa en el caso que se me solicitara. Bien, le agradecemos entonces mucho su presencia y su respuesta, señor procurador, muy amable por haber aceptado la invitación y por supuesto esperamos que entre todos, ¿no? Entre todos los agentes que puedan estar involucrados esta situación mejore. Bueno, gracias a usted por permitirme pues estas palabras y le deseo una feliz noche y gracias por la atención. Gracias. Igualmente, señor procurador. Buenas noches. Y a propósito, hemos publicado en nuestro muro de Facebook la pregunta: ¿quién cree que debería intervenir para solucionar precisamente esta crisis que está pues pasando el Cuerpo de Bomberos? Queremos siempre agradecer a todos nuestros amigos televidentes y los que nos sintonizan a través de las redes sociales y en este caso de Facebook por compartir con nosotros su forma de pensar. Joseph Rojas: lo ideal sería que el gobierno se encargara de solucionar este y muchos problemas más. El reporte especial de este noticiero no es nada comparado con las realidades de crisis que vive el Cuerpo de Bomberos. Bendiciones. Enrique Lou Mejía: pues para mí debería intervenir el gobierno dándole una ayuda para poder arreglar las unidades y que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Tenemos también a Pedro Sánchez, quien nos comenta las autoridades correspondientes, así como el presidente. Por su parte, Glenda Patricia Novoa López: por supuesto, el gobierno es quien debe velar porque esta clase de instituciones, así como los hospitales, cuenten con un buen presupuesto para abastecerse de lo necesario y así responder efectivamente ante las emergencias. También le agradecemos a Ronald Rodríguez, quien comenta sencillamente: con responsabilidad del Ministerio de Gobernación o de otra entidad, en El Salvador ser bombero no significa una gran cosa. En cambio, en otros países de primer bombero o de primer mundo, bombero significa ser de las personas capacitadas y adiestradas con los mejores equipos de tecnología. Acá apenas tienen cisternas para colmo sin agua. ¿Dónde está el gobierno de soluciones? Vamos a leer también lo que dice Alex Medrano, el responsable de la cartera, que es Gobernación, así como la Asamblea Legislativa, para darle mayor seguimiento a la propuesta que tienen ellos para poder recabar más fondos a través de iniciativas de ley. Parte de los muchos comentarios, los cuales agradecemos obviamente, que nos han compartido en nuestro muro de Facebook. Le agradecemos siempre por estar pendientes y por supuesto decirnos qué piensan. Vamos a la pausa, volvemos.